Bien, bueno, me alegro. Bienvenidos aquí, Serviac, Ser Vital en Acción, nuevamente estando juntos y compartiendo este momento. Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo crear conciencia colectiva. Más allá que verdaderamente crear una conciencia colectiva con cierta magnitud requiere mucho tiempo y lógicamente la comunión de muchas personas. Pero aquí vamos a hablar de la unidad, de cómo nace esto. La unidad funcional de una conciencia colectiva es la reunión mínimo de 3 personas. Ya de 3 personas para arriba ya podemos empezar a crear conciencia colectiva. Ahora, ¿dónde podemos crear conciencia colectiva? Si no, parece que uno quiere crear una conciencia a nivel mundial, que sería fantástico. Cosa que actualmente ni nunca sucedió, tener una conciencia colectiva real. Existen individuales, algunas muy buenas, otras muy malas. Pero en sí no hay una conciencia colectiva. No es que nosotros lo vamos a hacer como individuos solitarios o solamente con 3 personas. El hecho es que la práctica con mínimo de 3 personas ya da una potencialidad y puede ir creciendo lentamente. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay? Una, por lo menos la que yo practico, es conseguir un estado de conciencia pura, en el sentido que sea uno el protagonista, uno o varios por supuesto, el protagonista de crear energía creativa, energía curativa, energía positiva, para resumir todo, donde la intención es de uno, ¿sí? Es de uno. El otro método generalmente es el que más se utiliza y como está el planeta vemos la evidencia que no da grandes resultados, que es la tercerización. Es decir, recordemos que conciencia significa conocimiento de uno mismo. Y el conocimiento es mucho más que entender. El conocimiento supera lo racional, supera lo intelectual, supera la capacidad intelectual, va mucho más allá de mi intelecto, que significa lo que hago y lo que tengo, va mucho más allá. Ya es a nivel espiritual, pero no espiritual en el sentido religioso ni mucho menos, sino ya a un nivel del ser vital. ¿Sí? Entonces, si yo comprendo, es que tengo conciencia. Si no me comprendo, me ignoro. Y si me ignoro, a su vez, significa que no soy consciente de la energía y del poder que cada uno tiene, y ni hablar si se juntan simplemente 3 personas. Ahora bien, como un espíritu de patota positivo. Muy bien. El otro método que decía que es el que más se usa, pero a mi criterio menos resultados da, es tercerizar. No ser uno mismo ya el responsable de la acción y del efecto que uno busca, sino tercerizarlo a través del pedido, a través de la plegaria o del rezo, a través de pedir, para que otro se haga cargo, que puede ser la deidad que cada uno practique y bueno, todo lo que trae como consecuencia de esas deidades, ¿no es cierto? Y demás, donde uno pide que esas deidades hagan lo que podemos hacer realmente nosotros. Y mucho, mucho, mucho mejor, porque es directo, porque es nuestra propia energía consciente actuando sobre un foco. El tema es conciencia, foco, dirección. ¿Cómo dirijo mi conciencia hacia un foco, hacia un fin positivo, que me va a nutrir a mí, me va a ayudar a mí y a los demás? El otro, como es una tercerización, quedamos en manos de entes superiores, que no está mal, pero ¿qué sucede? Al faltar la propia energía, porque al fin y al cabo yo suelto esa energía para pedir y listo, ahí me quedo, que estas entidades hagan por mí, no es la energía total, porque a veces evidentemente las entidades no pueden hacer lo que uno les pide. No puedo decir por qué no lo hacen o por qué lo hacen, porque sería otro tema, y un tema muy largo, y no para hablarlo en 2 minutos. Pero evidentemente no cumplen con todas las expectativas.
Un San Cayetano no le da trabajo a todo el mundo que va. Entonces, evidentemente, no es 100% esto. Falla, y falla muchísimo. Lo que no fallamos somos nosotros cuando entramos en un estado de conciencia. Porque ahí todo lo que hacemos es al 100%, porque nosotros somos los responsables. Y nosotros mismos lo emitimos. Al ser emisores, todo lo que emitimos es al 100%. Porque no nos engañamos. Muy bien. El hecho es de que yo puedo provocar y emitir energía de conciencia hacia los demás. Como lo semejante atrae lo semejante, todas las personas, aquellas personas que entran en un estado, en una frecuencia determinada, van a recibir estas intenciones. Fíjense en una cosa, todos dicen que la violencia que hay en el mundo y demás, todos participamos de alguna manera. Dicen, no, yo no. Yo cumplo, soy un buen ciudadano, etcétera, etcétera, no soy violento, etcétera, etcétera. Y eso es, a mi entender, mentira. Todos colaboramos. ¿Por qué? Porque todos emitimos en algún punto violencia. No que seamos violentos, pero emitimos violencia. ¿Cómo? Reparen en esto. Voy al trabajo que no quiero. Encima que no me gusta el trabajo, gano poco. ¿Eso qué genera en mí? Violencia. Y la violencia puede ser explosiva, que es lo que uno conoce como violencia, o implosiva. Y eso no pasa, no desaparece, no es porque sea implosiva me lo tragué, no tragamos nada. Eso se emite luego a través de la palabra, a través de la acción, del lenguaje corporal. Lo emitimos, es imposible retener cualquier tipo de onda. Somos tanto emisores como receptores. Vuelvo a la casa que no quiero. Vivo tal vez en una casita, un departamento que no me gusta. ¿Y eso qué genera? Violencia. Y estoy tal vez con las personas conviviendo que no quiero. Violencia. O estoy solo. Y eso me genera también violencia. Fíjense que no es solamente el hecho de ser violento. Yo soy un emisor de mala onda, como se dice. Aunque no parezca, aunque ante la sociedad una persona puede ser simpática, dicharachera, todo lo que quieran, pero adentro no nos podemos engañar en absoluto, porque no podemos evitar lo que vamos a emitir. Entonces el trabajo que vamos a hacer hoy es de emitir conscientemente. Si quieren seguir tercerizando, síganlo tercerizando, porque no es malo, igual uno tiene la mejor intención, pero ¿qué pasa? Cuando uno terceriza, en general, aclaro, en general uno lo hace desde el miedo, porque uno pide por carencia, pide para que algo malo no pase, o si está pasando para que termine, pero igualmente, en general, repito, en general, uno pide desde el miedo, para que algo que me da miedo termine. En este caso, hoy el coronavirus, mañana será otra cuestión. Mi falta de trabajo que me da miedo, entonces pido que me concedan trabajo, etc. Pero estamos pidiendo desde el miedo. Y el miedo es lo contrario a la conciencia. El miedo es totalmente destructivo y violento. O sea que yo estoy emitiendo violencia para pedir y tercerizar a otras entidades, ¿se entiende? Superinteligencias, dioses y demás, que resuelvan este problema. Y yo estoy emitiendo miedo. Yo creo que esos seres no son muy receptivos al miedo. Repito, es para otra charla. Entonces, ¿qué pasa cuando es exactamente al revés? Que yo emito desde mi amor propio. Porque eso es conciencia. Repito 1000 veces, conciencia es amor propio, paz interior, voluntad y salud. Eso es con un estado de conciencia, en mi humilde opinión. Si podemos emitir de ahí, la energía es infinitamente superior a utilizar la energía del miedo y encima la tercerizo. Y yo vuelvo a mi miedo cotidiano, esperando que esas entidades a las cuales invoqué, que no importa cuál, resuelvan lo que uno
puede resolver primero con uno mismo y luego, si logramos esa conciencia colectiva, armarlo. Porque uno puede armar la primera conciencia colectiva en el caso de que no esté solo en su casa, ya ahí puede armar una primera conciencia colectiva. Si son dos, bueno, ya de dos o más ya es colectivo. Para crear un ser colectivo ya en ese hogar. Y si estamos solos, lo vamos a ver. El ejercicio base es el siguiente. Vamos a utilizar la respiración gamma, que es una respiración que se conecta a la glándula pineal, que estimula la glándula pineal y libera o ayuda a liberar una sustancia, no en grandes cantidades, pero libera bastante, que es la dimetiltriptamina, el DMT. Esta sustancia interviene en los estados de conciencia y demás. Sería muy largo de explicarlo. ¿Cómo sería la técnica? Más allá de que yo voy a guiar la respiración, es una variante. Vamos a presionar, puede ser con el dedo medio o con el dedo que ustedes dispongan. Yo voy a poner la mano así para que vean, por arriba del entrecejo. Si yo toco la frente y bajo, vamos a notar que arriba del entrecejo hay un pequeño relieve óseo, que todos lo tenemos, algunos más, otros menos pronunciados. Ahí ponemos el dedo, ¿sí? Y luego lo bajamos, o sea que vamos a ver la sombra que provoca a través de los párpados. Yo lo hago así para que vean la posición. Pues ustedes elijan el dedo que deseen, el hecho es que quede presionado, una presión que se sienta, no que moleste por supuesto, pero que se sienta. Luego bajo la mano o la pongo en esta forma, ustedes como se sientan más cómodos y más descansados, la otra mano palma para arriba en el regazo. Cada vez que yo me llego a distraer, vuelvo a tener conocimiento, contacto, conciencia de la presión del dedo en la frente. La temperatura del dedo, la presión, si me molesta aflojo un poco, si la siento muy liviano comprimo, vuelvo ahí y yo dirijo la respiración. La respiración va a ser alternada. Boca a boca, boca a nariz, 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 boca. Yo la voy a dirigir. De esta manera es una forma. La conciencia aparece en cuanto yo apago la mente egoica. En cuanto la apago, empieza a aparecer conciencia. Hoy vamos a practicar el ejercicio base. Y mañana vamos a ver cómo lo hacemos entre 2 o 3 personas o más. ¿Sí? Muy bien. Primero buscamos la posición, como siempre, la espalda derecha, los pies plantados, los hombros caídos, la barbilla levemente baja, los dientes no se tocan, la lengua toca el paladar, los labios cerrados, ojos cerrados. Primero hacemos 3 respiraciones conscientes, abdominales o diafragmáticas. Inspiro por nariz, exhalo por boca, como queriendo apagar una vela en el piso. Inhalo por nariz, mantengo, 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 exhalo. Inhalo, mantengo, exhalo. Normal, para sentir una sincronización natural de la respiración, que va a ser el puente entre mi conciencia, mi psiquis y mi cuerpo, para que todo sea una sola conciencia, una conciencia psicofísica espiritual. Muy bien. Llevamos, como dije, el dedo a esa región frontal, por arriba del entrecejo. Comprimo hasta ser consciente de la presión. Aunque apoye los otros dedos suaves. Uno solo es el que hace la verdadera presión. La mano restante en el regazo, palma para arriba. Repaso la respiración.
para conectar la respiración con el punto de presión. Una vez que tomo conciencia del sentido de la respiración abdominal y de la presión, nos preparamos. Inspiro por boca. Exhalo por boca. Inspiro por boca. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Inhalo por boca. Exhalo por boca. Inhalo por boca. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Inhalo por boca. Exhalo por boca. Inhalo por boca. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Y por último, inhalo por boca. Exhalo por boca. Normal, a mi ritmo. Voy sacando el dedo, aflojando la presión y suavemente bajo la mano al regazo y conecto mi mano con la otra mano. Siento la sensación de la presión en la frente. Llevo la atención a esa sensación en la frente. Respiro suave y profundo, simple y natural, sin el más mínimo esfuerzo. Y mentalmente, cuando largamos el aire, decimos: soy conciencia. Inspiro en silencio mental. Exhalo: soy conciencia. Silencio mental. Soy conciencia. Inhalo en silencio. Exhalo: soy conciencia. Soy conciencia. Si un pensamiento los atrapa, vuelven inmediatamente al foco, a la frente, a la sensación que nos quedó en la frente, y repito mentalmente: soy conciencia.
Una inspiración profunda, suave. Y exhalamos, liberándonos de toda energía negativa. Bueno, resumiendo, recuerden que la mayoría de los seres humanos son emisores de miedo. Y al ser emisor de miedo, me convierto y tengo mucha más predisposición a ser un receptor de miedo. Y que yo no sea violento no significa que otras personas psíquicamente y físicamente estén listos para la violencia. Y ellos también son receptores. ¿Cuánta gente han escuchado hay que matar a todos los negros? Hay que matar a este, hay que matar al otro, pero no hacen absolutamente nada, por suerte. No son violentos en el acto físico, pero sí psíquico. Bueno, hay gente que no tiene problema en matar, no tiene problema en asesinar, no tiene problema en autoinmolarse en nombre de alguna otra deidad, donde tienen prometido ciertos premios. Esa violencia no nace de ellos mismos también, son receptores de todos los que emitimos miedo. Dejemos de emitir miedo porque nos convertimos en un radiador, en un receptor también de miedo. Y esto no para, no para. Y recuerden que el miedo es peor que cualquier virus. No va a parar, no para, no paró en todo el mundo. Continúa y continúa el miedo desde que la civilización es civilización. Porque el sistema descubrió que el miedo es la gran herramienta para manejarnos, para no ser libres pensadores, para hacer con nosotros lo que ellos se les da la gana. Entonces, vamos a cambiar esa polaridad. Vamos a emitir conciencia pura, que es amor en acción, creatividad. Recuerden, no es nada romántico ni sentimentaloide, es todo lo contrario al miedo. O sea que es un coraje espiritual. Lo contrario al miedo es el coraje, el valor. Pero es un valor álmico, un valor de conciencia. Entonces nos vamos a convertir en receptores de eso y el miedo a nosotros no nos va a afectar. No nos va a afectar. Y vamos a poder navegar en la incertidumbre. Nos vamos a manejar mucho mejor en la incertidumbre. Nos vamos a manejar mucho mejor con las pérdidas que nos toquen. Y vamos a perder absolutamente el miedo al gran motor de la vida, que es la conciencia de nuestra finitud física. Y la vida va a ser esto, un cambio sideral. Mediten todo lo que hablamos hoy. Lo que les pido para mañana es que todos aquellos que quieran participar, no es que me lo tengan que comunicar, me lo quieren comunicar, no tengo problema, pero tienen que formar, aunque estén solos, grupos de 2 o más. Grupos de 2 o más, 3, 4, ¿sí? Vayan formando esos grupos si así lo desean. Y luego ya tenemos la base para mañana de la compresión, la respiración gamma, que la voy a recordar, pero ahí vamos a ver cómo lo integramos intergrupal. Esto hoy lo hicimos individual para que entiendan la técnica. Mañana vamos a ver cómo se interconecta con los otros que conformamos los pequeños grupos para formar conciencia colectiva. ¿Sí? Bueno, gente querida, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Los quiero mucho. Será hasta mañana.